Bienvenidos a una nueva edición de Info Construcción. En esta oportunidad nos acompaña Amalia Moreno. Ella es exdirectora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su deferencia. ¿Cómo se encuentra, Amalia? Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. En verdad, muy contenta de poder conversar contigo y poder abordar temas de interés del país y más ahora con la situación que está enfrentando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Por qué no empezamos conociendo un poquito sobre el objetivo principal, lo que comprende el Plan Nacional de Infraestructura? Sí, es importante porque creo que todo proyecto, Daniel, tiene que empezar por la planificación. O sea, cada proyecto tiene su propia planificación, pero el país como tal tiene también que tener un Plan Nacional de Infraestructura. Pero encima del Plan Nacional de Infraestructura tiene que haber un objetivo país. Y creo que es este objetivo el que no se visualiza todavía, el que no se siente y el que no todos los peruanos y peruanas conocemos. La buena práctica internacional de los países más desarrollados, en efecto, tienen un símil del Plan Nacional de Infraestructura, pero ese plan no obedece a un objetivo país de aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años, y entonces es difícil que cada vez que venga un gobernante se aleje mucho de esa ruta ya trazada de este objetivo país. Y yo creo que por ahí, primero, el reforzamiento de este plan, su objetivo ha sido hacer algo para decir, oye, todos tenemos que mirar hacia el mismo lado. Pero todavía no tiene los dientes suficientes nuestro famoso PENIC, porque el mismo plan le da la oportunidad a todo, al Poder Ejecutivo, a las autoridades regionales, al gobierno subnacional en general, de decir, oye, pero este PENIC, digamos, el Plan Nacional de Infraestructura, no impide que tú sigas con tus proyectos y en efecto, y puedes seguir priorizando tus propios proyectos. Y yo felicito al Ministerio de Economía que ya se haya atrevido a hacer esto, porque siempre estamos del otro lado criticando qué está bien, qué está mal, y hoy me toca también hacer mis propias observaciones, pero está bien, ya se atrevió a tener un plan. Tenemos que ir a la segunda fase. Ahora tenemos que perfeccionarlo. Es decir, que ese plan realmente sea respetado por los 3 niveles de gobierno para que puedan ir ejecutándose esas obras de acuerdo a la visión país que el Perú debe de tener, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como primera tarea? Tener esa visión país. Esa visión país que todos los peruanos compartamos. Hay otro objetivo que ahí tenemos que tener en cuenta, Daniel. Si yo te pregunto a ti como ciudadano y te digo, ¿qué quieres para el Perú? Y te digo, ¿quieres que el Perú sea más competitivo, que tenga mayor desarrollo económico o que cierre brechas de pobreza? ¿Cuál priorizas tú como ciudadano? ¿Qué te dice tu criterio? Pues el cierre de brechas. Por supuesto. Y sin embargo, Daniel, nuestro querido PENIC hace referencia y las 52 obras que tiene este plan son prácticamente obras productivas y no sociales. Hablan del gran impacto que las obras de agua y saneamiento tienen en la ciudadanía y cómo eso, además de cerrar brechas, le cambia la condición de vida al ciudadano. Y sin embargo, cuando uno va a la relación de obras, encuentra 2 o 3 obras de saneamiento porque las demás son de transporte, las demás son de energía, de minería, ¿no? Y entonces decimos una cosa, pero no la aterrizamos al papel. Hay muchos actores que participan en esta industria de la construcción, pero sobre todo el país no puede vivir eternamente, te dice, de las 2 actividades de las que dependemos, minería y pesca. Y entonces deberíamos también de tener un motor constructivo para cierre de brechas de todo tipo, ¿no? Hay que sumarle ese cierre de brechas, esa visión de cierre de brechas, Daniel, y creo que con eso ya el Plan Nacional de Infraestructura va a tener su soporte. Y si queremos hablar de una segunda contribución, es que ese plan sea considerado realmente un plan. ¿Qué quiere decir? Que si yo pertenezco al Poder Ejecutivo o al gobierno subnacional, tengo que respetar el plan. No puedo hacer yo mi propia política de espaldas a una planificación nacional. No se puede. ¿Por qué? Porque empezamos con el desorden. ¿Y qué nos trae el desorden?
falta de transparencia. Y la falta de transparencia, ¿a quién le abre las puertas? Bueno, a la corrupción. sin duda, Amalia, hay que seguir una cierta uniformidad. Como meta, este PENIC, como bien dice usted, contempla la ejecución de una cantidad específica de proyectos. ¿Usted considera que están establecidas las condiciones para justamente tener éxito en esta cantidad de proyectos? Fíjate que esa es una pregunta que creo que nos va a permitir clarificar los retos que tiene nuestro país. Así como tenemos clarísimo que el cierre de brechas es lo más importante y que todavía, por ejemplo, tenemos una brecha de saneamiento bastante importante que no la estamos atacando, tenemos que también ser conscientes que de noche a la mañana nosotros no podemos hacer todas las obras que necesita el Perú, y se suele decir, e incluso algo de eso recoge el PENIC, que porque no se tiene el presupuesto. No, señores, no es solo por eso, es por falta de capacidad de gestión. Porque esa capacidad de gestión, y por eso decía que tu pregunta es muy acertada cuando se habla de gestión de proyectos. ¿Cuántos proyectos se han realizado de manera exitosa en el Perú? ¿Cuántos se han atrevido a innovar? Por esa razón, Daniel, hemos recurrido a los convenios de gobierno a gobierno. La figura del convenio de gobierno a gobierno la creamos en el Ministerio de Economía, digamos, mejorada, porque ya los convenios de gobierno a gobierno existían en el sector defensa, ¿no? Para la compra de armamento. También tenemos que reconocer que en este ámbito de la construcción, Daniel, en esta industria, gracias al convenio de gobierno a gobierno, ya que un grupo de funcionarios nos atrevimos a innovar en esta materia, el Perú ahora es un país, vamos a decir, que tiene muchas buenas prácticas que comparte con la región, con Latinoamérica, con la TAM. ¿Por qué? Porque ¿en qué otro país se aplican los contratos NEC en el aparato público? ¿No? En el Perú. ¿En qué otro país se está implementando los dispute board, ¿no? O la Junta de Resolución de Disputas de la manera como se está haciendo aquí en Perú? Ahora hay muchas, hay la metodología Lean, hay una serie de metodologías que ahora nos ven y dicen, vamos a implementarlo en Perú, porque en Perú se hace, ¿no? Pero ¿es suficiente? Que es un poco tu pregunta. ¿Es suficiente todas estas herramientas? No. ¿Por qué? Porque nos falta lo más importante, Daniel, y lo más importante en gestión de proyectos es el recurso humano. El recurso humano que tiene el Perú es limitado en cuanto a gestión de proyectos, que en el tiempo vamos a ir preparando, vamos a ir pasando por un aprendizaje y seguramente seremos un mejor país con mejores resultados, pero ahora estamos en esa curva de aprendizaje que es bastante exigente y por ende no es posible, Daniel, y eso sí lo digo categóricamente, que las entidades, creo que de manera irresponsable, le ofrezcan a nuestros conciudadanos realizar y celebrar convenios de gobierno a gobierno casi al azar. Eso no se puede hacer. Los convenios de gobierno a gobierno tienen, Daniel, un objetivo fundamental que es la transferencia de conocimientos. Es formar a la gente. No podemos pensar que los convenios de gobierno a gobierno son la llave mágica que te va a entregar la obra mañana. No. Porque el convenio de gobierno a gobierno, y lo digo yo que, digamos, he estado en la redacción de ese artículo, desde el momento cero fue pensado en transferencia de conocimientos. Porque para tercerizar las obras a uno que lo haga mejor que nosotros, ya estaban los organismos internacionales, recordarás, UNOPS, ¿no? PNUD y otros organismos internacionales. Con ellos se tercerizaba. Pero el Perú, ¿con qué se quedaba en esa experiencia? Daniel, ¿con qué nos había sumado a nosotros los funcionarios públicos que teníamos una brecha y que la seguimos teniendo? Entonces teníamos que buscar un mecanismo para que vengan los conocedores de toda, digamos, de toda esta industria, la construcción, de la gestión de proyectos y nos nutran con ese conocimiento para nosotros aprender los funcionarios públicos y salir hacia adelante. Eso es algo
que persigue los convenios de gobierno a gobierno. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo es que siempre se tiende, le dicen convenio de gobierno a gobierno, pero hay entidades que en realidad han tercerizado esa gestión y se la han pasado al famoso PMO, ¿no? Entonces, ya no hay un valor agregado para el Perú. Y eso es lo que todos siempre tenemos que reflexionar. No podemos seguir pensando en que el Perú va a cambiar si nosotros mismos, los funcionarios públicos, no cambiamos nuestra forma de pensar y no nos hacemos responsables, porque cuando uno quiere tercerizar un proyecto, Daniel, es porque yo no quiero asumir responsabilidades, perdón, pero estoy pensando en Amalia Moreno Vizcardo como funcionaria pública, que en el país que lo piensen otros, porque yo tengo que pensar en mí, pero no, por eso se llaman ahora servidores públicos, porque prestamos un servicio a nuestra población. Damos más, el servidor público da un poco más, digamos, desde su capacidad y cualidad profesional que cualquier otro profesional, porque para eso te preparas. Y justamente Amalia, su gestión empezó en octubre del 19, concluyó en mayo de 22. Y cuando hablábamos justamente del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, estoy seguro que nuestra audiencia está muy interesada en saber cuál fue el criterio para elegir justamente el Reino Unido y quizás descartar otras opciones con otras naciones. Así es. Primero que siempre es bueno serlo y parecerlo, ¿verdad? Nosotros decíamos en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que queríamos siempre generar confianza, pero esa confianza era principalmente para generar competencia. Y lo hicimos desde los convenios de gobierno a gobierno. Invitamos a los países, y qué bien que me preguntes, porque así se inicia la suscripción de un convenio de gobierno a gobierno. Tienes que definir los criterios por los cuales vas a seleccionar. Y lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué estamos recurriendo a un convenio de gobierno a gobierno? Por dos razones. Veníamos aletargados, vamos a decir casi golpeados o dominados por la ola de corrupción que nos había dejado Odebrecht. ¿Qué necesitaba el país entonces? Integridad y transparencia, porque no había, digamos, el país en general estaba desconfiando mucho de toda la administración pública por todo lo que había sucedido anteriormente. Y en segundo lugar, ¿no? Teníamos también que recurrir a la solvencia técnica. ¿La solvencia técnica en qué? En la cartera de obras que se tenían que ejecutar en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que básicamente se compuso de soluciones integrales justamente para el control de inundaciones, los colegios y los establecimientos de salud. Esa cartera fue publicada dentro de los países que cumplían con estos dos criterios que te acabo de comentar. Hay muchos rankings a nivel internacional donde hacen una evaluación de los países y saben quiénes están liderando esos países. Y nosotros hemos recorrido a todos, digamos, a los 25 países que lideran ese ranking. Hemos sido, como alguien me suele decir, Amalia, tú has sido muy osada en hacer eso, porque no necesariamente esos países voltean a vernos, ¿no? Y ahí comentarte también que junto con al liderazgo del señor Carlos Neuhaus en Lima 2019, nosotros hicimos que Reino Unido voltease a ver el Perú, porque no estaba dentro de su radar hacer ese convenio de gobierno a gobierno. La competencia fue dura y fue histórica la participación de los países, Daniel. 5 países, Estados Unidos, Japón, Francia, Países Bajos y Reino Unido participaron al convenio de gobierno a gobierno, con un seguimiento exhaustivo de la Contraloría General de la República. Pasan, digamos, dentro de todas las evaluaciones, 2 países. Francia se consorció con Países Bajos y Reino Unido. Digamos, son preseleccionados, pasan, digamos, la primera fase. Y en esta fase, básicamente, porque ya la parte técnica se había digamos, evaluado, y en la segunda fase era la parte económica. Y Reino Unido
tuvo una mejor oferta económica que este consorcio de Francia, Países Bajos, y por eso gana. Este proceso fue, digamos, no solamente acompañado, sino que tuvo un informe de la Contraloría donde no tuvimos situaciones adversas a este resultado. Cuando las cosas se hacen bien, Amalia, hay que reconocerlas. Sin duda, creo que hablo en nombre de muchos quienes reconocen el excelente trabajo que se hizo precisamente en la libertad, ¿no? Para contrarrestar el fenómeno del niño. Y creo que algo que nos preguntamos es cómo aplicar esta inteligencia, estos recursos que podría traer una nación como el Reino Unido para una geografía tan difícil como la que tiene el Perú, donde se requieren trabajos de descolmatación de ríos, de mantenimiento en los cauces. ¿Cómo logró la entidad, digamos, adaptar un modelo tan lejano como es el inglés a nuestra realidad? Sí, y yo creo que pasa por eso, por algo que me permite resaltar cualitativamente la calidad también de nuestros profesionales peruanos. Primero, que lo que quiero enfatizar siempre, Daniel, es que cuando Reino Unido viene con, digamos, con toda su experiencia y buenas prácticas sobre la gestión de proyectos. O sea, la gestión de proyectos te permite adaptarte a cualquier cosa. O sea, si tú sabes gestión de proyectos, tú puedes comprar una plataforma informática o puedes hacer un hospital, porque sabes de gestión de proyectos, sabes planificarlo, sabes programarlo, sabes gestionar riesgos, sabes sobre aseguramiento técnico, etcétera, y te permite esos conocimientos adaptar. Entonces ellos traían ese conocimiento. Pero además, ellos también habían trabajado en otros países, no en Reino Unido, pero sí en muchos países del Asia donde tienen problema de inundaciones, por ejemplo. Entonces ese conocimiento sumó. Reino Unido trajo a un peruano, imagínate, a un peruano que es el ingeniero César Alvarado, que nos ayudó en el proyecto más complejo, es el caso del río Piura, pero que también nos dio algunas luces sobre las quebradas en la Libertad de San Ildefonso, el León y San Carlos. Que dicho sea de paso, yo reconozco en el exgobernador de la Libertad, en el señor Jinping, que me dijo, yo no puedo sacar esto, ni siquiera puedo, o sea, voy a sacar el perfil de esto, pero yo no sé cómo sigue. Y la única manera de seguir con este proyecto es que se haga a través de un convenio de gobierno a gobierno. Fíjate que ahí no hubo ningún apetito político de que yo lo hago, no, hazlo ya. Ahora, el gran reto del gobernador actual es siempre estar vigilante con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios para que no se retroceda. Retornemos un minuto a los proyectos que comprende el PENIC. 26 de ellos se contempla que sean ejecutados por asociaciones público-privadas, ¿no? La gran mayoría de ellos es por obra pública. ¿Qué podría generar si no se realiza un correcto seguimiento o una correcta, digamos, fiscalización a estos proyectos priorizados? Digamos que ya ha sido considerado en el PENIC, pero como las entidades, ¿ya? O vamos a decir, en APPs se les dice las entidades técnicas proponentes, ¿no? No tienen la obligación de respetar el PENIC. Las obras que están en el PENIC no necesariamente son priorizadas por los ministerios en este caso. ¿Y por qué pasa eso? Porque el ministerio dice, no, yo con la plata que tengo, esto está para esta obra, y para esa que está en el PENIC no hay. Entonces tú quieres hacer algunos de esos proyectos y Proinversión puede estar listo y preparado para sacar adelante, pero si las entidades técnicas proponentes no priorizan y no lo consideran dentro de su plan, no va a poder iniciarse. Como buena práctica internacional, Daniel, tenemos que ver lo que está pasando en el mundo. En el mundo ya no hay lo que tenemos nosotros en Perú, inversión pública e inversión privada. Vamos a decir, esa separación ya no existe. Ahora hay como una dualidad. Están conjugados de alguna forma. Así es. Incluso puedes tener un solo procedimiento, tienes una sola entidad rectora para ambas cosas, porque una modalidad
depende, digamos, de la naturaleza del objeto contractual, pero no es que tiene una regulación totalmente disímil, inversión pública e inversión privada. Entonces, hacia eso tenemos que apuntar y creo que allí sí el Ministerio de Economía tiene que modernizarse en esa mirada. Sé que ellos tienen muchos retos y hacen su mejor esfuerzo, pero creo que seguir en ese mismo, en esa misma orilla no nos va a conducir, digamos, a mejores resultados. Nosotros necesitamos más APPs. Por supuesto que sí, se necesitan las APPs porque la brecha que hay en mantenimiento y operación de infraestructura en el país es incalculable. Nosotros festejamos, estimados compatriotas, la inauguración de una obra y ahí estamos como al 50% de la verdadera prestación del servicio. Porque la prestación del servicio, ¿cuándo es? Cuando el ciudadano ya se favorece de ello. Entonces las obras tienen que tener cambio climático, un enfoque de cambio climático, tienen que ser resilientes, tienen que ser sostenibles, amigables con el medio ambiente y sostenibles socialmente también, ¿no? Porque no se trata de nosotros, cuando se hacen proyectos, Daniel, y más cuando haces proyectos de envergadura, se piensa que, desde acá se dice, uy, se paralizó porque la población no quiere. ¿Dónde debiste de ir a consultar a la población como realmente se debe, ¿no? Es en la preinversión. Hay que respetar esa sostenibilidad social, se tiene que dar desde el momento uno para que realmente fluya ese proyecto. En su momento, cuando estuve en Proinversión, porque tuve la oportunidad de trabajar en Proinversión, quería, a través del convenio de gobierno a gobierno, mira, para que veas que no se oponen, ¿no? A través del convenio de gobierno a gobierno, implementar unas APPs modernas, ¿no? O sea, para que la APP también tenga esa posibilidad que ha tenido la inversión pública de reinventarse, de generar nuevas prácticas, hacer lo mismo para las APPs, ¿no? Pero lamentablemente nuestro país siempre está enfrentando cambios políticos y ya no pudimos concretar esa idea, pero que espero que en algún momento se dé. Definitivamente, sostenibilidad, resiliencia, como bien dice, somos testigos que, bueno, la actual gestión de reconstrucción con cambios inclusive está, pues, presentando escuelas en el norte, básicamente, en Lambayeque, en La Libertad, pues que también sirven como refugio para inundaciones, para lo que se viene en el Niño. Y yo quería consultarle a Amalia, a su criterio, ¿hay espacio también para las obras por impuestos, para los proyectos en activos, aspirando justamente a la descentralización de la inversión? Por supuesto. Yo creo que el PENIC debería de echar mano de todas las modalidades. O sea, el proyecto en activos es una modalidad que no está siendo lo suficientemente explotada, ¿no? Yo creo que debería de no solamente fomentarse más su uso, sino además es una forma pura de cómo el sector privado trabaja con el sector público. Así que yo creo que ahí hay, por ejemplo, nosotros estamos ahora en un proyecto con Antamina brindándole asistencia técnica al gobierno regional y yo le decía, por lo menos una de esas obras tenemos que hacerlo por proyecto en activos, porque eso significa el acercamiento y generar esa confianza con el sector privado, que es importantísimo, ¿no? Y cómo no, la obra por impuestos, o sea, la obra por impuestos está también creciendo en el tiempo, en la versatilidad que se le está dando a la obra por impuestos. Y yo solamente sugeriría en la obra por impuestos desregularla. Yo creo que hemos regulado tanto la obra por impuestos que al final lo hacemos casi tan tedioso como una obra, digamos, regular. Y eso no es la idea. La idea es que tengamos formatos distintos para poder ejecutar este tipo de proyectos. Creo que sí hay espacio para la obra por impuestos y que todos, absolutamente todas las modalidades, tienen que incluir el mantenimiento y operación, por lo menos de los primeros años, de toda la infraestructura que se haga. Si no, no estamos siendo ni resilientes y menos pensando en la sostenibilidad del proyecto. Qué interesante, sí. Bueno, a primera mano he podido de alguna forma ver los beneficios, ¿no? En este caso, la compañía minera que usted menciona, pues para la población de Guarmey, para la población de San Marcos, de Catac, en el área de influencia. ¿Cómo podemos generar un ambiente de inversión idóneo, amigable, armonioso, para poder justamente cubrir con los objetivos trazados en el PENIC? Yo creo que nuevamente tenemos que regresar
al tema del recurso humano. A nosotros nos costó, y eso, por ejemplo, es un aprendizaje que yo tuve de alguien que venía del sector privado como el señor Carlos Noy. Él, con la naturalidad del caso, tenía este relacionamiento con el sector privado. También él ha trabajado en el sector público, pero veía cómo ese contacto con el sector privado facilitaba el acercamiento y los acuerdos que se necesitan, acuerdos técnicos, no acuerdos bajo la mesa, acuerdos técnicos. Porque ¿qué es un contrato, Daniel? ¿Qué es un contrato, estimados amigos, amigas, compatriotas? ¿Qué es? Es el acuerdo entre las partes. Ese concepto tan básico nos olvidamos y pensamos que al firmar un contrato ya nos volvemos, ¿qué? Enemigos. No, ¿quién gana? No, ¿quién gana? ¿Quién jala más fuerte la cuerda? Y entonces termina rompiéndose. ¿Y quién pierde? El ciudadano. Es lo que pasa. Entonces, absolutamente toda la buena práctica, Daniel, a nivel internacional, pueden mirar a Japón o pueden mirar Europa, pueden mirar a Canadá, Norteamérica en general, y todos te hablan de un acercamiento al mercado. O sea, vamos a decir, una gestión de proyectos de espaldas al mercado no funciona. Creo que es importante que el funcionario, que el tomador de decisiones sepa que dentro de los objetivos de gestión está ganarse la confianza del sector privado. Nosotros hemos hecho roadshow, por ejemplo, conversatorios con el sector privado siempre, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sepan de primera mano lo que estamos haciendo nosotros. Y eso es muy importante porque eso le da también sostenibilidad a tu proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si es que nosotros, porque nosotros creemos que si es que hay plata el proyecto se hace? Y eso no, eso es totalmente inexacto, es totalmente inexacto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes capacidad de gestión, la obra no se va a hacer. Y también, si tú no tienes mercado, la obra no se va a hacer. Así como decimos, oye, si tú tienes 10 G2Gs y no tienes el equipo para esos 10 G2Gs, ¿vas a tener el mercado para esos 10 G2Gs? No. El sector privado tiene que cambiar, sí, o tiene que ir mejorando, porque yo creo que ya han dado varias señales de mejora en su forma de interactuar con el Estado y, por ejemplo, han estado acompañando este esfuerzo de los convenios de gobierno a gobierno y se compraron el chip. O sea, las cámaras de comercio, los colegios profesionales, bueno, no todos, pero muchos de ellos, el propio CAPECO, ¿no? Todos se compraron la idea de decir, Amalia, si tú pides que cambiemos de chip, vamos a cambiar de chip, pero todos. Y vamos a esforzarnos en hacer un contrato colaborativo, pero todos. Y lo hemos hecho, ¿no? Entonces creo que es un orgullo nacional lo que se hizo en los Juegos Panamericanos y en el tiempo van a reconocer así lo que gestó la reconstrucción para las obras más emblemáticas de todo el norte. Hagamos hincapié en el recurso humano. Y concordará conmigo, Amalia, que pues una de las mayores trabas es la falta de idoneidad de los funcionarios públicos, ¿no? Muchas veces no se respeta lo que es meritocracia. ¿De qué forma esto entorpece la ejecución de los proyectos? Creo que desde que nosotros ingresamos le dimos una mística a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en un trabajo conjunto. No solamente, ni siquiera solo con, vamos a decir, nosotros teníamos una sociedad civil organizada que acompañaba a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Teníamos el sector privado y estaba el sector público también comprometido ejecutando estos proyectos. Y siempre digo que cada presidente tiene todo el derecho, presidente de la República tiene todo el derecho de poner a su gente confianza. El presidente Castillo hizo un cambio, ¿no? Decidió cambiar y estaba en todo su derecho, es decir, Amalia Moreno, yo no te renuevo la confianza y quiero poner a otro, digamos, como director ejecutivo. Perfecto. En mayo de 2020. Eso pasó en mayo. Y me hubiese gustado que así me lo digan, porque me enteré por el peruano, ¿no? Me enteré por el peruano que me habían sacado de la reconstrucción. Yo estaba trabajando, estaba en Tumbes en un viaje de trabajo. Pero más allá de ese hecho, es que los gobernantes tienen que saber y tienen que reconocer que a lo que no tienen derecho es a desmantelar una institución y a matar el conocimiento y el know-how que van poco a poco los funcionarios técnicos o los funcionarios públicos obteniendo a lo largo de la gestión de un proyecto.
Y es lo que pasó con la autoridad. Hoy, el que me sucedió en el cargo está envuelto, ya lo han apresado en una serie de actos de corrupción. Esto sí evidencia cómo la meritocracia te asegura la continuidad del proyecto y cómo la corrupción te frena y mata los sueños de toda una población de que sus obras terminen de manera adecuada y en los tiempos que se requieren. Desde que salí, los proyectos se han ralentizado y en algunos casos se han paralizado porque no hay capacidad de gestión y porque alguien que no conoce de gestión de proyectos no toma las decisiones en el periodo que se necesita, de la manera que se necesita, no involucra a todos los stakeholders porque no conoce de gestión de proyectos. Y no lo dice usted ni lo digo yo, el órgano de control emitió un informe con centenares de funcionarios en la entidad que simplemente no estaban capacitados. No estaban capacitados. Entonces, es justamente es la diferencia de optar por la meritocracia y por eso creo que y podemos decir categóricamente que si no hay meritocracia, Daniel, le abrimos las puertas a la corrupción. Porque el desconocimiento de un funcionario público le lleva y les abre las puertas a la corrupción. Regresemos un segundo a los proyectos que contempla el PENIC. ¿Usted considera que la creación, esta propuesta de crear una Comisión Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura sería ideal para acompañar los proyectos que están priorizados justamente en el plan? Si nosotros hacemos una repriorización, porque yo creo que eso que está en el plan no es una priorización. No, todavía no hay una priorización con una visión país. Tenemos que regresar hacia ese lado. Si estamos pensando en que ya hay una priorización, que haya, vamos a decir, un equipo de notables expertos que hagan un acompañamiento, puede funcionar. Como está ahora, no lo veo claro y no hay todavía una ruta para ese acompañamiento. Y creo además que hoy es un buen momento para repensar en este Plan Nacional de Infraestructura, porque también estamos a puertas de la creación de la Entidad Nacional de Infraestructura, el famoso NIN. Entonces, creo que tenemos que tener claridad de qué cosa quiere el Perú, ¿no? ¿Qué cosa quiere el Perú? Porque yo le escucho a nuestros gobernantes decir una cosa, después otra y después otra. Y entonces nos tenemos que sentar a pensar qué es lo que queremos para que todos apuntemos hacia el mismo lado, ¿no? Si no, va a pasar y yo ya desde ahora me preocupa cómo aquel que asuma esta cartera de proyectos en el ANIN va a trabajar cuando todavía hay una visión borrosa de cuál es su objetivo. ¿Y por qué lo digo? Porque en algunas declaraciones escuché que decían, y el ANIN va a hacer todo lo que la RCC no hizo. RCC ha hecho mal su trabajo y entonces el ANIN lo va a hacer. Entonces, ¿se va a encargar de todas las soluciones integrales? Solamente, no, es que también va a hacer todas las obras que se le encargue. Ok, es una buena medida, pero lo que no puede haber es una confusión, Daniel, en su objetivo. O se dedica solo a las soluciones integrales o va a hacer todo tipo de obras. Y si va a hacer todo tipo de obras, ¿cómo no le va a pasar lo mismo que a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? A ver, usurpación de función. Sí, por supuesto. Lo que le abre las puertas a la corrupción al final. Así es. Entonces, es eso. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que todavía darle una vuelta más en estos dos aspectos, pero creo que es un buen punto el que hemos tocado y de verdad te agradezco muchísimo esta entrevista porque la gestión de proyectos tiene mucho que ver con la planificación. Es más, la planificación es, creo, lo más importante es como lo que te asegura el éxito de un proyecto, ¿no? Pero esa planificación, como vuelvo a repetir, no solamente debe recaer en el proyecto mismo, sino que esto debe de obedecer a una planificación más grande. Totalmente. Y bueno, como mencionó el tema de la NIN, creo que concordamos en que hace falta comunicación más asertiva, ¿no? Desde el Ejecutivo para evitar, estas confusiones. Amalia, yo quisiera agradecerle por sus valiosos aportes. Ha sido un diálogo bastante agradable y si tiene algún comentario
adicional, esa es su cámara. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. En principio, yo creo que este espacio que me has brindado me permite explicar muchísimas cosas y yo solo quisiera decirles que estamos en un momento crítico, creo que siempre lo está el Perú, pero que necesita de todos nosotros y que cuando se hable de gestión de proyectos, ¿no? Pensemos en algo importantísimo como la planificación. Y el segundo gran objetivo, y ese sería mi mensaje final, por favor, el segundo, digamos, objetivo que no puede faltar en la gestión de proyectos son la realización de buenos estudios técnicos. No querramos y no incitemos a nuestras autoridades a que se salten ese hito fundamental que es justamente la elaboración de buenos estudios técnicos, tanto de preinversión como de la propia inversión, ¿no? Y cuando pasa eso, por ejemplo, tenemos muchísimas obras paralizadas a nivel nacional, la Contraloría de la República para señalando que tenemos muchas obras paralizadas y es porque no se hacen, digamos, de la manera adecuada los expedientes técnicos. Entonces, creo que eso nos dará la oportunidad de conversar en una segunda oportunidad, Daniel, sobre justamente de cómo se elabora y qué se puede mejorar en los estudios técnicos a nivel de infraestructura. Y desde ya muchísimas gracias a ti por el espacio, por esta conversación, no solamente amena, sino por tus preguntas que me ha permitido compartir un poco de mi experiencia con todos los interesados en esta industria de la construcción y de la gestión de proyectos. Así que muchísimas gracias por escucharnos estos minutos. Por supuesto que sí, agradecerle nuevamente por su deferencia y por sus valiosos aportes. Gracias, Daniel. Estuvo con nosotros Amalia Moreno, exdirectora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en una nueva edición de Infoconstrucción.